Vamos a hablar esta semana de ecología, de sostenibilidad. Claro, como siempre, como todas las semanas, son temas que hablamos con el director del mundoecológico.es, Antonio Quilis. Buenos días. Buenos días, y como todos los lunes, ¿no? Para empezar bien la semana. Pues sí, oye, empezamos la semana con temas interesantes y sobre todo que yo creo, Antonio, que por lo menos creamos conciencia o la movemos un poquito, ¿no? En la gente, que es de lo que se trata también. Sí, creamos conciencia y mandamos un mensaje positivo, ¿no? De todo lo que se está haciendo para proteger nuestro patrimonio natural, ¿no? En este patrimonio se encuentran, pues, claro, las flores, los árboles, el entorno y los animales, ¿no? Y en concreto queríamos resaltar esta semana hablar de aves, ¿no? Y de una muy especial que es la águila de Bonelli, o comúnmente conocida también como águila perdicera. Que fíjate que muchas veces tratamos temas a nivel mundial. En este caso, fíjate, es una buena noticia que la tenemos muy cerquita porque, de hecho, como tú bien decías, estas águilas, en concreto 11, si no me equivoco, han sido introducidas por Grefa en la Sierra Oeste de Madrid. Exactamente, la labor que está lleva realizando muchos años, que tiene que existir y que tiene que mantener el equilibrio natural que nos da de comer, que no lo olvidemos, y que nos permite ser como somos y poder tener una vida muy, por decirlo así, tranquila, ¿no? Es equilibrar, es concienciar y es hacer una labor también de educación ambiental, ¿no? Que en eso Grefa ya muchos años y creo que es una labor muy encomiable. Bueno, pues precisamente vamos a hablar con el presidente de Grefa y coordinador del proyecto Life Bonelli, es Ernesto Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sobre todo, ¿qué es Grefa? Queremos conocer un poquito más sobre vosotros. Bueno, Grefa es una ONG, es una asociación que lleva pues de los más de 30 años, unos 33 años, nacimos ahí en el año 81, y en principio pues es una organización que nació de un grupo de naturalistas, ¿no? De principalmente gente de campo, biólogos, etcétera, y finalmente se fueron sumando veterinarios porque se llevaban a cabo una serie de labores como era recuperar animales que nos llegaban a nuestras manos, etcétera, ¿no? Con el tiempo eso irá cambiando, claro. Entonces, bueno, se ha convertido ahora mismo en un yo creo que referente en recuperación. Ese referente a veces nos agobia un poco, porque evidentemente el número de entradas, de ingresos al hospital de fauna salvaje, pues es cada año mayor, ¿no? Este año yo creo que ya hemos de ir por los, no lo sé, casi 5.000 ejemplares, o sea que es una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, luego aparte, como mencionaba al principio, el grupo se fue fraguando, se fue formando. El centro de recuperación, lo que es el Hospital de Animales Salvajes, pues tenía una labor bastante clara y definida. Entre comillas, utilizábamos parte de esos ejemplares más amenazados para hacer seguimiento de fauna que nos permitía avanzar también en el conocimiento de lo que es el estado de las poblaciones, etcétera. Y luego ya finalmente pues surgió pues un programa de cría en cautividad, un programa de educación ambiental muy ligada a todos estos proyectos, no exclusivamente de Grefa. Nosotros tenemos también la costumbre de hablar de lo que hacen otros grupos, incluso otras administraciones. Bueno, pues porque creo que es importante que la gente se entere de lo que es conservación en el sentido más amplio, ¿no? No solamente en el sentido no reducido, porque creo que no es reducido lo que hacemos, pero en el sentido de que se conozca solo lo de Grefa, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto fue cuajando y finalmente se ha llegado al estado actual en el que trabajamos con varias especies, ya digo, no pocas, y una de ellas es precisamente el águila perdicera, el águila azul perdicera, o águila de Bonelli, que es como se la conoce en el resto de Europa, no solo de los países donde está distribuida, donde se encuentra, sino en algunos donde, bueno, es una especie importante, aunque no exista, ¿no? Tiene muy buena imagen. Sí, bueno, buenos días, Ernesto. Preguntarte, ¿cómo se embarca uno en un proyecto de recuperación de una especie, y en concreto del águila de Bonelli? ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, el proceso es a veces de ida y vuelta, que no es simplemente algo que creo que tiene uno en la cabeza, como lo puede tener con el águila imperial o con el águila pescadora o con el pigargo en su momento cuando se empezó a meter en Escocia, ¿no? Yo creo que es una serie de cúmulos de
iba a decir de coincidencias, pero no son tan coincidencias, ¿no? Sino de evoluciones, ¿no? Finalmente, pues, das con una serie de gente a la que mayormente conocías, y bueno, no toda, en este proyecto hay gente que yo no conocía a priori, pero bueno, un poco se mueven las bases del proyecto a raíz de empezar a decir, bueno, pues, ¿qué podemos hacer ante un problema que es conocido como es la baja densidad de población de la especie en la meseta norte actual, porque ha desaparecido casi el 90%, ¿no?, de la especie. Si no fuera por los arribetes del Duero, incluso podríamos estar hablando más, ¿no?, de una baja mayor. Bueno, pues se coincide pues con gente de Mallorca, donde había desaparecido en los años 60, con gente de Castilla y León, que aunque en ese momento no se entra en el proyecto, sí que había un cierto interés, con gente de Navarra, por supuesto, de Navarra y de Euskadi, y luego con Madrid, por supuesto, donde nosotros estábamos trabajando desde hacía años, en Madrid y entorno, un poco viendo cómo iba evolucionando esta población, ¿no?, y cuáles eran los problemas, que eran los mismos que el resto del área de distribución, ¿no?, los tendidos eléctricos de media y baja tensión, que son los que estaban provocando pues las bajas masivas. Entonces, en principio, se planteó durante algunos años el cómo poder empezar a ejecutar algo parecido, y decidimos finalmente que, como en Francia también había bastante interés, por lo menos en mantener esa pequeña población que tienen los franceses, de unas 30 parejas, no más, pues bueno, pues decidimos que sería una buena idea que con los programas de cría en funcionamiento en ese momento, como era el de dos en Francia y el de Grefa, se pudiera iniciar un programa en el que principalmente se liberaran ejemplares, hubiera un proceso de reintroducción o un proceso de reforzamiento, depende del sitio, ¿no? Si la especie no ha desaparecido por completo, se trata de reforzamiento, aunque casi podemos estar hablando de reforzamiento o reintroducción, porque es mantenerla in extremis, y en el caso de que desapareciera, como en el caso de Mallorca, en el caso de Baleares, pues iniciar un proyecto de recuperación de la especie, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? El proyecto se inició en el año 2010 con las primeras liberaciones en Madrid de 2 ejemplares criados en cautividad, y fue sumándose, ya en el año 2011 se sumó Navarra y Mallorca, y este año empezó también, bueno, se sumó al proyecto Euskadi, ¿no?, la Diputación de Álava, y todo esto además cuajó con un live que presentamos en el año 2013 y que se empezó a ejecutar en el año 2014, cuando ya estaba pues un tanto avanzado el proyecto, pero que, bueno, con el live se puede decir que definitivamente se asentaron las bases para que empezara a tener unos ciertos resultados, y es lo que está pasando actualmente, ¿no?, este mismo año. Ya el año pasado obtuvimos buenos resultados. ¿Y qué otros proyectos o especies está apoyando Grefa también que sean similares a esta que estamos hablando del águila de Bonelli? Bueno, similares hay varios. En la actualidad, de antes ya había en otros proyectos como el búho real en la meseta norte, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un buen número de ellos. Pero por ceñirme un poquito a lo que estamos haciendo este año, ya hemos abandonado un poco algunos programas con águila imperial, etcétera, de ese tipo, lógicamente, del tipo de pues mediante lo que sea, alimentación suplementaria, etcétera, etcétera, aumentar la tasa de vuelo, por lo tanto el éxito reproductor, que es lo que nos interesaba. Pues en la actualidad pues hay otro muy parecido con otra gran águila, bueno, la más grande, que es el águila real en Galicia y norte de Portugal, y es un proyecto muy similar. Ese lleva algunos años más, y una vez más, y a diferencia de otras comunidades autónomas o de otros lugares, sí que hemos visto que la especie allí tiene también un problema parecido al que tiene la panicera en toda su área de distribución, y son los tendidos eléctricos. Gracias un poco a este proyecto, al programa, ¿no? Porque, bueno, puede parecer muy crudo, pero datos que no se tenían en los últimos 30 años los hemos obtenido en muy poco tiempo gracias al seguimiento de los ejemplares liberados, ¿no? Hay que tener en cuenta que casi el 100% de los ejemplares, sean de cría en cautividad, sean de desnide, sean de recuperación, que también en el programa de la pericera, de la águila pericera o águila de Bonelli, y en el programa del águila real, tienen un peso importante los ejemplares recuperados, ¿no? Y ya digo, nos permiten saber cuáles son los problemas que tienen, los factores limitantes, y por lo tanto
atacar a estos factores, intentar modificarlos en la medida de lo posible. No siempre es posible rectificar todos los tendidos o salir adelante con la utilización del veneno, pero sí que es cierto que en muchos casos lo hemos conseguido y eso ha tenido unos frutos y unos resultados importantes con el aumento de parejas, ¿no? Hay que tener en cuenta que son especies que tienen territorios muy grandes y que conseguir que se forme un territorio ya es muy difícil, ¿no? Cuanto más, si una vez que se forma ese territorio, el animal muere, como no es la primera vez que pasa, electrocutado, envenenado, etcétera, ¿no? Porque esto no son cosas que se solucionen per secula seculorum, ¿no? Esto no es así. O sea, esto es cíclico y no hay que olvidar que, bueno, los que llevamos ya unos años en estos temas, vemos como cosas pasadas vuelven a la actualidad, por desgracia, ¿no? Como es el tema del veneno, tendidos que sirven a lo mejor para el águila imperial no sirven para el águila pericera. Ya digo, luego hay otros proyectos también, como el proyecto del Cernícalo primilla, que también busca conectar corredores, mediante corredores busca conectar poblaciones, no colonias, que también nos está dando muy buenos resultados. Ya tenemos cientos de parejas nuevas en muchas zonas de la península ibérica, incluido Portugal, y creo que eso, bueno, también a través de proyectos de cría en cautividad y a través de proyectos de recuperación, y está dando, ya digo, muy buenos resultados, ¿no? Hay muchas parejas de muchas colonias, algunas de más de 40 parejas. Este año hemos llegado a una con 60 y tantas, no recuerdo muy bien, creo que 63, en uno de los siglos donde trabajamos, de no haber nada, haber 63 y convertirse en la mayor colonia de la comunidad autónoma, pues bueno, en este caso de Castilla-La Mancha, pues es un logro importante, ¿no? Ante un reto que nos planteamos hace años y que creo que están dando muy buenos resultados. Y luego ya hay otros que son más de, pues bueno, con la lechuza, con el Cernícalo vulgar, por el tema que tenemos de lucha biológica contra las plagas, en este caso contra el topillo campesino, básicamente en Castilla y León, que también está dando muy buenos resultados sociales, porque para que nos entendamos, hay un buen número de agricultores que se están enganchando y sumando a esta propuesta porque la ven bastante factible. Y bueno, hay otro, el aguilucho cenizo, el aguilucho pálido, que también esto se hace a través del rescate de pollos y se monta una especie de jacking para que nos sentamos nidos artificiales con alpacas o con pacas de paja, como si fueran castillos, y a partir de ahí vuelan y se forman grupos que, bueno, incluso grupos se suman a grupos familiares y desde ahí se van, bueno, pues un poco, por no ser excesivo, porque hay más proyectos, son un poquito los proyectos que podemos llamar más interesantes, ¿no? Ernesto, muy brevemente, bueno, la buena noticia es que se reintroduce la águila pericera, que empiezan estas 11 ejemplares a su dispersión. ¿Cuántos ejemplares existen ahora mismo en nuestro entorno, en lo que es la Sierra Oeste, que está iniciando la dispersión? Y muy brevemente, descríbenos cómo es una águila pericera, porque yo creo que sería interesante saberlo. Sí, a ver, nosotros ahora mismo, entre todos los proyectos, ya tenemos una pareja reproductora porque es el segundo año que vuela el pollo en Mallorca. Por supuesto se ha marcado el pollo, se están siguiendo los dos, el del año pasado está perfectamente, y el de este año ya ha empezado un poquito la primera fase de dispersión. Luego tenemos también en Navarra otro ejemplar que ha cubierto un territorio donde solo queda una hembra y se ha formado una pareja de un ejemplar liberado hace 2 años. Y en Madrid tenemos 2 ejemplares que han retornado al área de liberación, lo cual, bueno, parece que es un macho y una hembra, que se dispersaron entre Extremadura y Castilla-León, o sea, Castilla-La Mancha, perdón, en la zona de Toledo. Bueno, una águila pericera podemos conseguir, dentro de las águilas en España, no en lo que es incluso en Europa, es la tercera, se puede decir más grande, tercera, cuarta, porque está en un peso parecido, quizás un poquito más que el águila culebrera. Es un ejemplar que, bueno, de adulto muchos la pueden reconocer porque tiene el pecho blanco con motas, un pecho moteado muy bonitos. Sin duda es interesante conocer esta especie. Y Ernesto Álvarez, presidente de Grefa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado a conocer. Muchísimas gracias. Faltaría más, cuando queráis. Muchas gracias. Y Antonio Quilis, gracias también. Y bueno, veremos águila pericera por nuestros montes, nuestros campos, nuestra sierra, que es importante. La semana que viene seguimos hablando de ecología y sostenibilidad. Gracias, Antonio. Pues